El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha aseverado que la única vía para proteger el país es la resistencia ante la arrogancia global. El presidente ruso Vladimir Putin dice que su gobierno está dispuesto a usar todos sus medios para proteger el país. También anuncia una movilización parcial de las Fuerzas Armadas por el conflicto en Ucrania. Ante la Asamblea General de la ONU, varios jefes de Estado de América Latina ofrecieron sus discursos enfocados en los retos regionales e internacionales como el narcotráfico, violencia, pobreza y sanciones. Cordiales saludos desde Irán, bienvenidos a una nueva entrega informativa de Hispan TV Noticias. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, precisa que la defensa sagrada probó que la única vía para proteger el país es la resistencia y la no rendición. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم. En un encuentro con un grupo de comandantes, combatientes y familiares de los mártires de la defensa sagrada, es decir, la guerra impuesta por Irak a Irán entre 1980 y 1988, el ayatolá Khamenei denunció el apoyo de la arrogancia global al exdictador iraquí Saddam Hussein durante su agresión militar al país persa. Subrayó que la Revolución Islámica de Irán no fue solo una derrota política momentánea para la arrogancia global, sino que supuso una amenaza para todo el sistema hegemónico en el mundo. Ampliamos el tema junto al analista internacional Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile. Señor Jofre, un gusto. Muchísimas gracias por atendernos en este momento. El líder de Irán recuerda el profundo significado que tiene la resistencia para la nación persa, para hacer frente a los poderes fácticos que ejerce la arrogancia mundial y así poder salvaguardar el país. ¿Por qué esta postura es aún tan vigente en estos momentos? Bueno, primero, Cristina, un gran saludo y dar cuenta que esta postura es también una conducta, ¿no? No es solo un pensamiento, es una conducta en estas más de 4 décadas. ¿Y por qué es vigente en estos tiempos? Estas 4 décadas de revolución islámica en la cual a muy poco andar recibió esta agresión patrocinada por Occidente y cuya punta de lanza fue indudablemente el régimen de Saddam Hussein en Irak. Recordemos el daño que causó a Irán esta guerra, pérdidas financieras por 100.000 millones de dólares. 50 millones de iraníes participaron directa o indirectamente de esta guerra, de esta defensa sagrada. 700.000 iraníes resultaron heridos, 200.000 mártires. Es decir, las grandes potencias occidentales apoyan al régimen de Saddam Hussein porque les servía también a sus intereses y por tanto el significado que adquiere la resistencia frente está plenamente vigente, pues sigue siendo un referente contra los poderes de lo que Irán denomina acertadamente de aquellos que ven la hegemonía y el dominio de otros pueblos su propio bienestar, ¿no? En la medida que te domino, que ejerzo una hegemonía sobre ti, me apodero de tus riquezas, me apodero de tus recursos naturales, entonces el bienestar es para mi sociedad. Bueno, Irán ha sido referencial contra eso, resistente contra arrogante, y es aún vigente, pues hablar de resistencia hoy es de dignidad. Existen otras vías de desarrollo
que escapan de aquellas que han ejercido dominio en nuestro planeta desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Define la Segunda Guerra Mundial. Ideologías que suelen oponerse a gobiernos cuyos poderes discrepan de las reglas impuestas. Las superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial indudablemente se oponían a esta revolución islámica. Una de ellas ya no existe. La otra, que aún permanece con su concepción unipolar, sigue ejerciendo entonces una política de máxima presión para tratar de destruir a la revolución islámica. Y por tanto el concepto de resistencia sigue estando plenamente vigente. Y la guerra, la defensa sagrada, la guerra impuesta contra Irán, indudablemente es un punto referencial para la nación iraní, pero también para el resto de los países que luchan por su soberanía. Precisamente en el marco de esta locución, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei ha dicho que la revolución islámica de Irán supuso un punto de inflexión, no solo en Asia Occidental, sino también un contrapunto que desenmascaró el sistema hegemónico mundial, sobre todo por la independencia con la que se hizo, con la que se puso en marcha, con la que se concretó. ¿Cómo se ha transformado este movimiento en ese referente clave para los pueblos libres del mundo, incluso en América Latina, señor Jofre? Cristina, usted bien lo dice, ¿no? Se generó un punto de inflexión, pero además se generó con las propias fuerzas. No recibió apoyo ni del capitalismo, ni del sistema socialista en ese tiempo imperante ambos, sino que se realizó con el propio pensamiento y las propias fuerzas de la sociedad iraní. Y lo que hizo fue desenmascarar un sistema hegemónico que se expresa en toda su magnitud con la defensa sagrada, ¿no? Y eso, por tanto, se convierte en el referente que yo le mencionaba anteriormente, porque lleva estos conceptos claves de dignidad, de soberanía, de buscar un camino propio de independencia en múltiples aspectos, político, diplomático, económico, una revolución religiosa. Y es referencial porque apoya las justas causas, y en eso incluyo indudablemente a América Latina, ¿no? Las justas causas en beneficio de pueblos que han sido permanentemente oprimidos, saqueados, ocupados, colonizados. No es casual, Cristina, que a pocos meses del triunfo de la Revolución Islámica, una de las primeras medidas del imam Khomeini haya sido la instauración del Día Mundial del Quds, poniendo de relieve a Palestina como centro de su política exterior, pero que ha tenido en estos años también el apoyo al pueblo de Siria contra las agresiones terroristas y de potencias occidentales que la agreden desde el año 2011 a la fecha, o contra la arrogancia de Arabia Saudí y su aliado en la guerra de agresión contra Yemen, apoyando al pueblo yemení y al movimiento Ansarullah, o a Irak, o al pueblo del Líbano, que lo hemos visto ejemplificado con el movimiento de combustible para ayudar al Líbano en la grave crisis energética que ha tenido, o Venezuela al otro lado del Atlántico, llevando supertanques petroleros con combustible iraní para ayudar a la industria venezolana. Es decir, apoyo internacional sin pedir nada a cambio, que son una muestra evidente de la diferencia fundamental en que te apoyo para tu liberación, para defender tu soberanía, y no para exigir un dominio sobre ti. Y ese aspecto indudablemente, Cristina, marca un elemento diferenciador, referencial, y que marca entonces que sea un referente clave para los pueblos libres del mundo o aquellos que buscan su libertad. Pablo Jofre Leal, analista internacional, muchísimas gracias por este análisis, este tiempo en la cadena, compañero. Muchísimas gracias. Vamos a otro punto del informativo. Pekín instó a Washington a dejar de ser factor problemático de paz después de que buques de guerra de Estados Unidos y Canadá cruzaran el estrecho de Taiwán. Recientemente, buques de guerra estadounidenses han desplegado repetidamente la fuerza militar en el estrecho de Taiwán, bajo la bandera de la libertad de navegación, provocando problemas e incluso formando bandas para ejercer presión e intimidación. Esto está exacerbando las tensiones y poniendo en peligro la paz y la estabilidad regionales. Instamos a Estados Unidos a cambiar este rumbo, corregir sus errores y dejar de ser un alborotador para la paz y la estabilidad regionales.
El vocero aseguró que el ejército chino está listo para contrarrestar cualquier provocación y salvaguardar la soberanía nacional e integridad territorial del país. El cruce de los dos buques norteamericanos ocurrió un día después de que el presidente norteamericano Joe Biden declaró que sus tropas acudirían en ayuda de Taiwán si se produjera una acción militar de Pekín a la isla. Rusia está dispuesta a usar todos sus medios para protegerse, así lo informó el presidente del país, Vladimir Putin, quien anunció una movilización parcial de Fuerzas Armadas en medio de una escalada de tensión con Occidente por el conflicto en Ucrania. Para proteger nuestra patria, su soberanía e integridad territorial y garantizar la seguridad de nuestro pueblo y de los pueblos en los territorios liberados, considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de realizar movilizaciones parciales en la Federación Rusa. Putin resaltó que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serán llamados a las filas. Acusó además a Estados Unidos y sus aliados de usar a Ucrania como un instrumento para debilitar y dividir Rusia, tal como lo hicieron con la Unión Soviética en 1991. El presidente ruso denunció también que Occidente usa incluso el chantaje nuclear. Líderes de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk anunciaron que los referéndums para unirse a Rusia serán del 23 al 27 de septiembre. Frente a ello hay aceptación en los residentes locales. Estamos muy felices de que esto esté sucediendo. Cuando comenzó la operación en febrero gritábamos ¡hurra! Y eso es lo que estamos diciendo hoy. Dijimos sí al reconocimiento de la República Popular de Donetsk como Estado independiente y decimos sí ahora. En febrero de este año, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, pues en 2014 se habían declarado independientes y se negaron a reconocer el gobierno de Ucrania. Putin aseguró que su operación militar contra el país vecino también tiene como propósito apoyar a los ciudadanos de estas zonas. Y el presidente venezolano anunció que a partir del 1 de enero de 2023 se pondrán en marcha nuevos planes sociales para la protección del pueblo venezolano. Y que cada misión y gran misión, cada política pública cumpla su objetivo en la lucha por la superación de la miseria, de la pobreza, en la lucha por la igualdad y la prosperidad. La igualdad y la prosperidad hacia el futuro de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Así lo afirmó Nicolás Maduro en una reunión con el gabinete ejecutivo, gobernadores y alcaldes. El jefe de Estado venezolano señaló que es necesario afinar y perfeccionar estrategias sociales. Calificó los planes que todavía están en elaboración como un salto tremendo, cualitativo, brillante para la felicidad social de su pueblo. Recientemente el presidente instó a sumar esfuerzos para poder superar la pobreza y construir una sociedad de iguales. En el primer día de la 77ª sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, presidentes y altas figuras latinoamericanos ofrecieron discursos. En la ciudad estadounidense de Nueva York quedó inaugurada la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En su primer estreno ante la ONU como mandatario colombiano, Gustavo Petro pidió acabar con la irracional guerra contra las drogas que ha envenenado la selva amazónica. Una de esas plantas que absorbe el CO2 es una de las más perseguidas de la tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca. El presidente chileno Gabriel Boric llamó a fortalecer los sistemas democráticos. Se refirió a las constantes violaciones de derechos humanos. Hace casi 3 años debimos hacer frente a una grave crisis política y social. Durante aquellos días, una gran mayoría de chilenas y chilenos manifestó su malestar frente a la desigualdad y los abusos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tachó de infame y brutal el bloqueo a Cuba y puso énfasis en la necesidad de poner fin a la agresión y las sanciones contra Venezuela. Pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos, rechazando
el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana República de Cuba. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, hizo un repaso por la actualidad internacional y aseguró que el mundo requiere más que nunca diálogo y moderación. Vivimos tiempos que demandan compromisos políticos concretos y no actitudes genéricas. El jefe de Estado boliviano, Luis Arce, denunció que la paz no se logra comprando y vendiendo armas, sino trabajando unidos. La paz no se logra comprando y vendiendo armas, sino trabajando unidos para construir y, si es necesario, reconstruir las capacidades económicas y productivas de todos los países. El presidente del Perú, Pedro Castillo, llamó a los países latinoamericanos a intensificar su aporte a la paz. Insistió en que es necesario desterrar las ideologías de odio. El Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro utilizó la plataforma de la Asamblea para fines electorales. Indicó que su gobierno ha enfrentado la corrupción sistemática de la izquierda. Entre 2003 y 2015, cuando la izquierda presidió el país, el endeudamiento de Petrobras llegó a los 170 billones de dólares. En el primer día de la Asamblea General, además ofrecieron discursos otros mandatarios latinos, entre ellos presidentes de Argentina, Guatemala y El Salvador. Josvani Noguet con información de Sareh Mogimi, Hispan TV Noticias. Argentinos desesperados por conseguir el álbum o las calcomanías del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hay escasez en kioscos y tiendas. Más adelante detalles de la información. Sí. No tengo memoria de mi padre. No tengo recuerdos. No tengo sensaciones. No sé cómo sucedió ni cómo fueron los hechos. Pero varios militares sin uniforme lo secuestraron al llegar al aeropuerto de Río de Janeiro. ¿Cómo filmar lo que no está? Lo que no tiene forma. Lo que falta. Esta película es un intento por recuperar aquellas imágenes perdidas. Documentos, tarjetas, la revista Villiquen que mi padre me enviaba a México, las monedas oficiales que se vendían en la Argentina, el libro que escribió mi padre sobre Camilo Torres, un cura colombiano que luchaba por los pobres. ¿Y este lugar está más o menos igual que en la foto? No, eso quedó en el recuerdo. Esta es la última fotografía que tengo con mi padre. Yo tenía 9 años y nunca más lo volví a ver. Muy pronto por Hispan TV. Revisamos otras informaciones de actualidad aquí en Hispan TV Noticias Nexo Latino. Una coalición de abogados y grupos de defensa presentó el caso del asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh en la Corte Penal Internacional. Exigen que se investigue lo que describen como un ataque deliberado de Israel contra la reportera. Esta mañana presentamos una actualización a la Corte Penal Internacional en relación con el asesinato de Shirin Abu Akleh. Esto se une a nuestra demanda más amplia sobre los ataques sistémicos contra periodistas por parte de las fuerzas israelíes en los territorios palestinos ocupados. Esto no es solo una cuestión de rendición de cuentas por crímenes de guerra. Se trata también de la libertad de prensa. El asesinato de periodistas es un intento de encubrir e impedir el trabajo de documentar abusos contra los derechos humanos y fomentar la impunidad de las injusticias que buscan cubrir. La demanda ha sido presentada en nombre de la familia de la víctima, que asegura exige justicia por Shirin. Hasta el momento,
Investigaciones independientes han concluido que el asesinato de Abu Akleh a manos de soldados israelíes en Cisjordania fue deliberado, pero se necesita una investigación de la Corte Penal Internacional para poder hacer rendir cuentas a Israel. El ente se declaró competente en febrero de 2021 para investigar crímenes cometidos en los territorios palestinos. El gobierno colombiano adelanta conversaciones con los disidentes de la guerrilla de las FARC que no se acogieron al pasado proceso de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Álvaro Altamiranda tiene los detalles desde Bogotá. Después de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, algunos de sus miembros desistieron del acuerdo por distintas razones. Entre uno de ellos está Iván Márquez, quien comanda la denominada Segunda Marquetalia. El gobierno de Gustavo Petro ya comenzó diálogos para una segunda oportunidad. Nosotros decimos que hay que hablar con todo el mundo, independientemente de quien sea, y vemos con simpatías cualquier acercamiento de la Segunda Marquetalia o de las FARC que se autodenominan así, y vemos que es necesario de todas maneras para el país. Según el acuerdo pactado con la extinta guerrilla de las FARC, señalaba que aquel que incumpliera o no se acogiera a lo firmado debía enfrentar en el futuro a la justicia ordinaria, donde se habilitarían los delitos conexos a la rebelión. Este es el gran dilema de cómo se va a tratar a esta disidencia. Esa es parte de las complejidades, ¿no? Porque hay unos que no ingresaron al acuerdo, que fueron con los que se reunió el alto comisionado, que se reivindican todavía FAREP, por ejemplo, ellos nunca ingresaron al acuerdo. Otros ingresaron al acuerdo y argumentan que por los incumplimientos, por el asesinato de excombatientes, debieron regresar a la guerra. Los que conocen de cerca el proceso de La Habana creen que en este debe haber unos requerimientos esenciales para que no se haga muy extenso y dé confianza. Yo creo que el tema del cese al fuego bilateral puede ser un tema a ser discutido, porque de todas formas lo que ha demostrado la experiencia en Colombia es que dialogar en un estado de cosas en el que ya no es el recurso a la presión militar el elemento fundamental, ha sido más ventajoso que tratar de negociar en medio de un conflicto que siempre genera, pues por supuesto, dolor y sufrimiento. Hay que crear un clima para que el acuerdo salga adelante, para que se pueda combatir también a quienes van a insistir en cerrarle el camino y la puerta a esa opción. Por lo tanto, la idea de un cese al fuego multilateral es una idea que está sobre la mesa, que debe ser acompañado y verificado por la comunidad internacional. El gobierno nacional ha señalado que tanto la guerrilla como los paramilitares y la delincuencia organizada tendrán un tratamiento diferente cada uno, acorde a los delitos que hayan cometido. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. El Consejo de Estado cubano ha evaluado las medidas económicas que, según autoridades, buscan resolver las dificultades del país y piden recuperar los niveles de producción nacional. Es el órgano encargado de ejecutar acuerdos en el Parlamento. Los programas fueron adoptados hace 2 meses para dinamizar el mercado interno. Los titulares han debatido el abastecimiento de alimentos e insumos médicos, agrícolas y las demandas del turismo. Las autoridades buscan captar mayores divisas y aumentar los ingresos de las exportaciones. En la cita han participado el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente del Consejo Esteban Lazo y el primer ministro Manuel Marrero. El expresidente y candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tacha de mentiras las acusaciones del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro contra el sistema electoral del país. Dice que con sus alegatos y ataques a instituciones electorales y máquinas electrónicas de votación, Bolsonaro ya ha pronosticado su derrota en las presidenciales de octubre. En Brasil siguen las campañas electorales de cara a los comicios presidenciales del 2 de octubre. Este martes, el expresidente y aspirante a la presidencia, Luis Inácio Lula da Silva, precisó que el actual mandatario ultraderechista, Jair Bolsonaro, ya ha vaticinado su derrota al dudar del Tribunal Superior Electoral. Dijo que sería una bendición de Dios ganar Brasil y Sao Paulo al mismo tiempo. Bolsonaro dice que si no gana en la primera vuelta con más del 60% es porque hubo un problema en las urnas. Cuando dice
dice que es optimista es porque ya va pronosticando su derrota, ya lo está pronosticando porque creo que no hay manera de que el pueblo no haya pagado el precio de su salida y el retorno de la democracia. Queremos volver a hacer este país feliz de nuevo. Durante la conversación con empresarios del sector turístico en Sao Paulo, Lula condenó la errónea política exterior y la mala diplomacia brasileña bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Cuestionó que el líder ultraderechista ofendiera a Europa y se subordinara a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Porque una persona seria no bromea, incluso si no te gusta. Tenemos un presidente que no recibió al presidente de Francia porque dice que fue a afeitarse la barba, que dice que la esposa del presidente de Francia es vieja, que afrenta a Europa, que se subordinó a Trump y ahora nadie quiere venir a Brasil, un país alegre como el nuestro. Asimismo, acusó a su rival más cercano de llevar al país al retroceso con sus políticas nefastas, racistas y neoliberales. El mal humor, el hambre, la pobreza y la violencia no atraen el turismo. Todo esto lo tenemos en Brasil, incluso en exceso, empezando por la imagen del actual presidente. A 2 semanas de los comicios, el expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores recaba semana tras semana más apoyos. De acuerdo con la última encuesta del Instituto IPEC, encomendado por la red Globo de Televisión, Lula suma una ventaja de 16 puntos porcentuales frente a Bolsonaro y alcanzaría 47% del apoyo de los votantes frente a 31% de su rival. Juan Carlos Rosso con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cree que el sismo de 7,7 en la escala de Richter que sacudió su país no ha dejado daños considerables. Fue, como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad, pero por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente. Aún así, el mandatario lamentó las 2 vidas perdidas en el estado de Colima por el terremoto. El temblor ocurrió a la 1 de la tarde, hora local, en el epicentro en Coalcomán, en el estado de Michoacán. Según autoridades, hasta la mañana del martes provocó unas 700 réplicas. Se registró en el aniversario de los 2 grandes terremotos que golpearon el país en 1985 y 2017 y que dejaron cientos de muertos. Argentinos fanáticos del fútbol enfrentan un nuevo reto: conseguir las calcomanías para el álbum del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Las tiendas en las que se encontraban hasta hace unas semanas las calcomanías ahora lucen abarrotadas. Cientos se aglomeran a la espera de figuritas de ídolos del balompié, pero la respuesta que se hace cada vez es más frecuente: no hay. La tendencia ha dado pie a la creación de una aplicación que permite ubicar dónde están las codiciadas pegatinas. Panini, que este año muchos adultos también están coleccionando, lo que aumenta la demanda y convierte el mítico álbum en una joya. Cerramos aquí esta entrega informativa. En 30 minutos volveremos con más información actualizada. Gracias por acompañarnos.